Vamos a ver ahora el método de los nudos para resolver circuitos. Este método es aplicable en el caso en el que en el circuito haya únicamente fuentes de intensidad. Vamos a resolver un ejemplo sencillo para llegar a unas conclusiones que nos van a servir para plantear el sistema de ecuaciones que resuelve casos más complicados de una manera rápida. Tenemos aquí el caso de este circuito con dos fuentes de intensidad, son ideales, la I sub A y la I sub B, y las resistencias R sub 1, R sub 2, R sub 3 y R sub 4. El método consiste en resolver los potenciales en los nudos del circuito, y para eso vamos a tomar como referencia un potencial cero en un nudo cualquiera. Como ya sabe, lo que interesa es la diferencia de potencial entre los extremos de una resistencia para saber cuál es la intensidad que la recorre. Luego, por lo tanto, con tener esa diferencia de potencial entre los diferentes nudos es suficiente. No hacen falta valores absolutos de potenciales en los diferentes nudos del circuito. Aquí hemos designado el nudo C conectado a tierra como de potencial 0 y los otros dos nudos, el A y el B, en el que definimos las intensidades que llegan y que salen de cada uno de ellos. En el nudo A llega la intensidad de la fuente, que ya digo que es ideal, fuente con intensidad I sub A, y salen las intensidades I sub 1 y la I sub 2. Y en el nudo B llega la intensidad I sub B, también llega la intensidad I sub 2 y sale la I sub 3. Este nudo, que no hemos designado con ninguna letra, es el nudo C también, porque este nudo está conectado directamente con el C sin resistencia intermedia alguna. Luego no hay caída de potencial entre los dos nudos. El potencial de este nudo es exactamente el mismo que el del nudo C. Si el nudo C está a potencial 0, este también estará a potencial 0. Luego le vamos a designar también como nudo C. Siempre que dos nudos estén conectados directamente, sin resistencia intermedia, son el mismo nudo. Aquí hemos hecho un dibujo diferente que tenemos aquí, pero que consiste exactamente en las mismas ramas. En este caso van dirigidas todas al nudo C, y aquí hemos dibujado un nudo intermedio para que el dibujo sea más claro, pero en definitiva es lo mismo. La intensidad, la fuente de intensidad I sub A, la resistencia R3, la resistencia R4 y la fuente de intensidad I sub B, como vemos aquí, están conectadas al nudo C. Bueno, pues vamos a resolver este circuito, y aquí las incógnitas son los potenciales en los nudos A y B. En el nudo C ya hemos dicho que le vamos a dar potencial 0. Y vamos a utilizar el lema 1, el lema primero de Kirchhoff, para relacionar las intensidades en cada nudo, y después la ley de Ohm para relacionar los potenciales en los nudos con las intensidades y las resistencias. Vamos a empezar pues con el nudo A. Aquí tenemos que la intensidad que llega de la fuente ideal es
I sub A. Esa intensidad llega al nudo A y salen del nudo A la intensidad I sub 1 e I sub 2. Luego la intensidad que llega es igual a la suma de las que salen, I sub 1 más I sub 2. Aquí es conveniente decir que como la resistencia R sub 1 está en serie, conectada directamente en serie con la fuente de intensidad I sub A, la intensidad que llega al nudo A es exactamente la misma independientemente de la resistencia que hay aquí. Luego no va a intervenir en la resolución del circuito. O sea que esa resistencia para fuentes ideales, cuando está conectada en serie, ya digo que con fuente ideal, no tiene efecto alguno en el resto del circuito. Luego esa resistencia no va a aparecer en las ecuaciones que vamos a plantear para solucionar el circuito. Si en algún caso nos presentaran un circuito, ya digo, con resistencias en serie, con fuentes ideales, no hay que considerarlas en las ecuaciones que se plantean. Luego, si se quiere calcular la caída de potencial que hay en la resistencia R1 para calcular la diferencia potencial en los bornes de la fuente de intensidad I sub A, se puede calcular. Bien, vamos a seguir con el problema que nos hemos planteado aquí para establecer las condiciones de manera que podamos luego definir las ecuaciones en función de los potenciales de los nudos de una manera bastante rápida. En el nudo B, el primer lema de Kirchhoff también me permite escribir que la intensidad I sub B generada, que llega al nudo B, es igual a la intensidad que sale I sub 3 del nudo B menos I sub 2. Porque I sub 2 también entra o se dirige al nudo B. Podríamos haber puesto IB más I sub 2, que son las que entran, igual a I sub 3. Es lo mismo que lo que hemos escrito aquí, cambiando I2 de miembro. Bueno, pues ese es el primer lema de Kirchhoff aplicado a los nudos. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm a las resistencias que tenemos aquí. Y al final vamos a hablar de conductancias, porque las ecuaciones que vamos a obtener finales son más cómodas en función de conductancias en vez de resistencias. Como sabemos, la conductancia es la inversa de la resistencia. Bueno, pues vamos a la rama en la que está la resistencia R3. Aquí la intensidad I sub 1 es igual a V sub A, potencial en A, menos el potencial en C, partido por R sub 3. Como el potencial en C es 0 y R sub 3 lo pasamos a conductancia en vez de resistencia, pues será, la llamamos a las conductancias con la letra G, será G sub 3 por V sub A. I sub 2 es igual a V sub A menos V sub B y respetamos el sentido de la intensidad, por eso ponemos V sub A delante de V sub B en la diferencia esta que establecemos aquí. V sub A tiene que ser mayor que V sub B para que I sub 2 circule en este sentido. Entonces, si I sub 2 es positivo según el sentido que le estamos dando aquí, pues hay que poner V sub A menos V sub B. Partido por R sub 2.
y en función de conductancia, G sub 2 será igual a G sub 2 por V sub A menos V sub B. Y ahora vamos a la intensidad I sub 3, que será igual a V sub B menos V sub C partido por R sub 4, que en función de la conductancia, G sub 4 será igual a G sub 4 por V sub B, puesto que V sub C es 0. Bueno, pues si ahora sustituimos en las ecuaciones que establecimos al principio con las intensidades para cada nudo, vamos a tener la ecuación primera, que es I sub A igual a I sub 1 más I sub 2. I sub 1 es G3 por V sub A más I sub 2, que es G2, que multiplica a V sub A menos V sub B. Y ahora la otra ecuación es I sub B igual a I sub 3 menos I sub 2. I sub 3 es G sub 4 por V sub B menos I sub 2 menos I sub 2, que es G sub 2 por V sub A menos V sub B. Vamos a dejarlo en las incógnitas V sub A y V sub B y vamos a tener estas ecuaciones. I sub A igual V sub A, que multiplica a G sub 3 más G sub 2 menos G sub 2 por V sub B. Y la otra ecuación es I sub B igual a G sub 4 más G sub 2 menos G sub 2 por menos V sub B es más G sub 2 por V sub B. Luego me va a quedar G sub 2 más G sub 4 por V sub B y menos G sub 2 por V sub A. Bueno, pues ahora vamos a sacar conclusiones, como dije antes, para establecer estos sistemas de ecuaciones con incógnitas en los potenciales en los nudos de una manera directa. Vamos a analizar la primera, la del nudo A. En el nudo A, en el primer miembro, lo que está escrito es la intensidad generada, que va conectada al nudo A. O sea que aquí, en el primer miembro, y vamos a poner suma porque puede haber más de una intensidad generada, más de una fuente de intensidad conectada al nudo A. Luego vamos a poner aquí con un paréntesis, con un más y un menos, que ahora explicaremos. Y vamos a poner I generada, todas las intensidades generadas que van al nudo A, igual. El signo más y menos que tenemos aquí entre paréntesis lo que quiere decir es que cuando la intensidad se dirige al nudo A, va con signo positivo en el primer miembro. Y cuando sale, la intensidad sale del nudo A, en este caso, el que estamos viendo, va con signo negativo, cuando hay más de una intensidad generada, o más de una fuente de intensidad. Bueno, pues esta suma de intensidades generadas vamos a poner aquí para el nudo A,
porque estamos hablando del nudo A, va a ser igual, primero, G2 más G3. G2 es la conductancia de la R2 y G3 la de la R3, que son las conductancias que se conectan con el nudo A. La R1, que sería la conductancia G1, como dije antes, no interviene en la resolución del sistema, porque ya he explicado que la intensidad que circula hacia el nudo A no se ve afectada porque hay aquí una resistencia. Luego siempre va a llegar esa intensidad al nudo A, siempre que estos sean fuentes ideales. Si fuera una fuente real, ya que tuviera una resistencia interna, no sería lo mismo. Pero en este caso da igual, vamos, que no hay que considerarla a la hora de considerar la suma de las conductancias que van al nudo A. Eso multiplicado por el potencial en A. Suma de conductancias generadas, suma de conductancias que van al nudo A, y hemos excluido la de R1 por lo que he comentado antes. Menos, ahora aquí tenemos menos G2 por VB. G2 es la conductancia de la R2 que hay entre A y B. Si hubiera más de una, como tenemos aquí, en este caso, hemos representado dos casos, en el que estuvieran en serie entre el nudo A y el B o que estuvieran en paralelo. Hemos puesto R1 y R2, no tiene que ver con las que hay aquí, cuidado. Pero para el ejemplo sí tiene que ver. El ejemplo quiero que quede claro es que si entre A y B hay dos resistencias en serie, lo que hay que aplicar en esta suma que voy a poner aquí de las conductancias del nudo A con nudo B, las que unen el nudo A con el nudo B, esta suma de conductancias, hay que tener cuidado, como estoy diciendo. O sea que si están en serie entre el nudo A y el B, la resistencia, como ya sabemos, es la suma de las resistencias. Luego la conductancia que hay que considerar sería la inversa de la suma de las resistencias. Sería menos G por V sub B, lo que hubiera que considerar aquí. Esto va multiplicado por V sub B. Si lo que hay es entre A y B dos resistencias en paralelo, como ya sabemos, para las conductancias, cuando están en paralelo es la suma de las conductancias. Luego habría que considerar G1 más G2. Entonces sí se suman las conductancias. Aquí no, cuando están en serie, pero aquí hay que sumarlas directamente cuando están en paralelo, porque sí se suman las conductancias. Pues cuidado con eso. Si hacemos estas advertencias es para que a la hora de establecer el sistema de ecuaciones para un caso más complicado lo hagamos teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo, porque si no, no vale. Bien, pues entonces, hechas estas aclaraciones, bueno, aquí si hubiera más nudos conectados con el A, otro directamente, A con B, A con C, como vamos a ver ahora, pues aquí aparecerían más sumandos con signo negativo, ojo, con signo negativo, de las sumas de conductancias que unen ambos nudos, cuando están en paralelo sumadas, y cuando están en serie con la advertencia de que hay que poner, en vez de la suma, la equivalente, que es 1 partido por la suma de las resistencias. Cuidado con eso. Bueno, pues
Hechas estas aclaraciones, vamos a resolver este caso. Es un caso más complicado, pero nos va a permitir aplicar lo que estamos diciendo. Vamos a ponerlo aquí esto más abajo, la suma más menos y generadas, cuidado. Si hay intensidades que llegan al circuito, aquí no entran. Aquí solo entran en el primer miembro las de las fuentes de intensidad. Más menos, con el criterio de signos que he dicho, las que van al nudo con signo positivo y las que se alejan del nudo con signo negativo. Y generadas en el nudo A. Igual a la suma de las conductancias que van al nudo A por el potencial del nudo A menos la suma de las conductancias que hay del nudo A al nudo B o que unen el nudo A con el nudo B por V sub B. Si son en paralelo, sí. Si son en serie, con la salvedad que hemos advertido ahí. Vamos a quitarlo esto de aquí y vamos a resolver ahora este circuito que es un poco más complicado, pero que en definitiva se resuelve igual, lo único que en vez de ser dos ecuaciones con dos incógnitas, que eran V sub A y V sub B, ahora van a ser tres ecuaciones con tres incógnitas, que van a ser V sub A, V sub B y V sub C. Elegimos el nudo D como de potencial cero. Este nudo de aquí también será D, por lo que hemos explicado antes, y el A, que está conectado directamente con este otro nudo, también será A. Primero vamos al nudo A. En el nudo A, ¿qué fuentes de intensidad tenemos conectadas directamente? Estas dos, la de I sub A y la de I sub B. Entonces vamos a poner aquí, como I sub A se aleja del nudo A e I sub B se dirige al nudo A, I sub B va con signo positivo. I sub B menos I sub A será igual a la suma de todas las conductancias que van al nudo A. ¿Qué conductancias van al nudo A? Pues tenemos la de la resistencia R5, la de la resistencia R1. Y nada más, porque directamente al nudo A solo van esas dos. Luego tenemos aquí G5, conductancia 5 y G1. Esas multiplicadas por el potencial en A. V sub A. Y ahora tenemos A unido con B y A unido con C a través de R5 y A con B a través de R1. Luego ahí ya va con menos la suma de conductancias que unen A con B. A con B, que es G1. Por V sub B. Y ahora tengo A con C, que es la G5, también con menos, por el potencial en C correspondiente. El potencial que va aquí es el que está en el nudo que estamos considerando unido con el A en este caso. Vamos ahora
a la suma de intensidades que van al nudo B generadas. En el nudo B, ¿qué intensidades generadas van directamente? La I sub B, y la I sub B sale del nudo B, luego es con signo negativo. Menos I sub B será igual a la suma de las conductancias que van al nudo B. Aquí al nudo B van las conductancias, la G1, la G2 y la G3. Luego ponemos G1 más G2 más G3 por V sub B, potencial del nudo considerado en esa ecuación. Ahora vamos a ver el nudo B con qué otros nudos está unido. Está unido con el A, con el D y con el C. Con el A está unido a través de la resistencia R1, luego será menos G1 por el potencial en el nudo con el que está unido, el V sub A. Y ahora, V sub B está unido con el C también, a través de la resistencia R2, luego será menos G2 por V sub C. También está unido al nudo D, pero como el nudo D está a potencial 0, el potencial en D, si es 0, a multiplicarlo por G3 saldría 0, luego no aparece. Y ahora vamos al nudo C. En el nudo C, la única fuente de intensidad que va a parar al nudo C es la I sub C, la de I sub C, y se dirige al nudo C, luego entra con valor positivo en el primer miembro. Será igual a la suma de las conductancias que van a parar al nudo C. ¿Y al nudo C qué conductancias van? La G2, la G5 y la G4. Luego serán G2 más G5 más G4 por V sub C. Siempre el potencial que va en la ecuación que estamos considerando, en el nudo que estamos considerando, va con signo positivo. Y ahora con signo negativo, las conductancias que se unen al nudo C, pues los potenciales correspondientes. Al nudo C queda unida la resistencia R2, luego será la conductancia G2 por el potencial VB. Luego será menos G2 por V sub B. También va la R5, que une el nudo C con el nudo A, potencial en A. Luego será menos G5 por V sub A. También va unido al VD a través de R4, pero con el potencial en D es 0, el producto este, el potencial por la G4 sería también 0, luego no hace falta escribirlo. Bueno, pues este es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que son los potenciales en A, en B y en C. Una vez resuelto, tenemos los potenciales en A, B, C y en D, que es 0. Luego podemos calcular las intensidades que circulan por todas las resistencias aplicando la ley de Ohm. Si en el circuito que nos pongan como problema hay nudos en los que no va a ellos, a esos nudos, intensidad generada alguna, o sea que no hay fuentes de intensidad conectadas con esos nudos, en esos nudos en los que no hay fuentes de intensidad conectada, el primer miembro será 0.
Y ya que estamos hablando de fuentes de intensidad, es conveniente decir que la diferencia de potencial entre los bornes de las fuentes de intensidad puede ser cualquiera. Viene condicionada esa diferencia de potencial por todo el circuito, incluyendo la propia fuente.